Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto estar cerca de ustedes, hablando sobre un tema de manera breve. Hemos estado avanzando en nuestro taller sobre historia comparada de las religiones, que empezamos el año pasado, y que ya estamos en una cuarta sesión en donde han recibido materiales y documentos, de hecho 15 documentos y 15 materiales documentados profusamente en cuanto al carácter de las religiones que estudiamos en este segmento de nuestro taller. Y la sesión de hoy vamos a dar un anuncio que es importante que todos los miembros de este curso, taller, conozcan previo a la experiencia religiosa del próximo sábado a las 3 de la tarde, ya que deben estar preparados. No se trata de una sesión como las que ya han vivido conmigo, sino que se trata de algo completamente nuevo y absolutamente diferente. El entendimiento de la religión desde adentro. Yo tuve la fortuna desde muy pequeño, estoy hablando de 3 o 4 años de edad, de haber iniciado en el estudio de la religión cuando apenas estaba aprendiendo a caminar, a hablar y todavía no sabía escribir. Mis padres y particularmente mi madre era una profunda estudiosa del tema religioso y ella pertenecía a un grupo de vanguardia para su época en estudios sobre religión. Mi madre fue siempre una disciplinada investigadora, había estudiado en la Universidad Nacional y era una conocedora profunda del tema de las religiones comparadas. Así es que yo recuerdo que mis primeras conversaciones con ellas a la edad de 4 o 5 años pues eran sobre temas religiosos. Ella pertenecía a grupos de estudio y también estaba en prácticas. Ella estudiaba el yoga y practicaba el yoga. Había estudiado el confucianismo y el budismo profundamente. Y pertenecía a un grupo de estudios sobre budismo, pero también era una conocedora profunda de los temas cristianos, había estudiado Cábala y había estudiado historia comparada de las religiones. Y daba cursos de este tema cuando yo era apenas un niño de 4 o 5 años. Yo recuerdo que la acompañaba a sus conferencias y la acompañé siempre a partir de los 4 años. Recuerdo que pasaba en muchos espacios estudiando y oyendo sobre estos temas. Entonces, para mí la experiencia religiosa ha sido muy diferente a otros. Yo recuerdo que mi madre hablaba sobre cómo los ángeles habitan al ser humano, o sea, no al revés, no cómo habitamos el espacio de los ángeles, sino más bien cómo los ángeles habitan en nosotros y se presentan, se hacen presentes ante nosotros. Y yo era muy pequeño. Y un gran investigador de religiones, el doctor Jinaraya Dasa, había fundado en Adyar, en Madrás, en la India, un culto hacia las 7 grandes religiones de salvación. En la sociedad teosófica, ubicada en el sur de la India, en la zona de Madrás, donde es la sede mundial de la sociedad teosófica. Mi madre era teósofa y por lo tanto era conocedora de este tema y había hecho varios viajes al Oriente para hacer estudios sobre las religiones universales de salvación. Había estudiado profundamente el zoroastrismo, el zaratustrismo, con una verdadera devoción. Y había inclusive en India participado con algunos grupos de Parsis del sur de India. Así es que yo conocí esto de viva voz de mi madre desde muy pequeñito.
y por lo tanto pertenecía a la Sociedad Teosófica antes de los 7 años. Y este ritual a las 7 grandes religiones del mundo del doctor Jean Araya Daza empezó a funcionar en México, en el local de la Sociedad Teosófica Mexicana, ubicado en la calle de Iturbide 28, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y ahí funcionaba este grupo de estudiosos que hacían ceremonias en torno a las religiones, entendidas estas como las religiones de salvación, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo. Y había constantemente simposios y viajes de estudio, y conocía a mucha gente que era versada en estos temas. Y finalmente me tocó participar a la edad de 5 años en los rituales de la estrella mística, que es este rito que tenía lugar en los edificios de la Sociedad Teosófica, yo siendo muy pequeño. Y todas las experiencias que tuve y las vivencias que tuve, después mi madre me explicó que eran por los ángeles que se hacían presentes en las ceremonias. Yo, por lo tanto, primero lo viví y lo sentí y después lo razoné y lo entendí. Me pasó exactamente lo contrario de lo que es lo más común. Y entonces yo me acuerdo que hablaba con mi madre acerca de esto a la edad de 5, 6, 7 años. Ella me explicaba desde... ella era una conocedora profunda del pensamiento de Jung y de Sigmund Freud. Era, de hecho, conocedora profunda del psicoanálisis. Y por lo tanto había estudiado la interpretación de los sueños. Recordemos, como dice uno de los libros básicos que vamos a emplear en la cuarta sesión de trabajo, dice el doctor J. Rubia, Francisco J. Rubia es el autor de este libro sobre la conexión divina. Es un libro de neurociencias. Y aquí dice, en el año 1901, William James, primer profesor de psicología de la Universidad de Harvard, viajó a Escocia para impartir una serie de conferencias en la Universidad de Edimburgo. Estas conferencias se publicaron un año más tarde con el título de las variedades de la experiencia religiosa, un estudio sobre la naturaleza humana que se convirtió en un clásico y que inaugura el estudio de la religión desde el punto de vista científico, natural y desde el enfoque de la psicología. Y aquí quiero partir. Porque, por supuesto que entender desde la psicología las capacidades infinitas de la conciencia es uno de mis grandes viajes a lo largo de la vida. Y por ello es que yo me interesé en la psicología siendo muy jovencillo. Y después ya tuve la oportunidad de estudiarla y después me formé como psicoanalista para poder entender estos campos a mayor profundidad, ya que el tema religioso a mí me ofrecía particular interés. Aquí el doctor J. Rubia nos habla concretamente de Jung y de Freud, y nos explica cómo es que el campo de los sueños, lo que soñamos, los lenguajes oníricos, de alguna manera son una forma en la que el inconsciente del ser humano, es decir, la mente inconsciente, puede tener algún entendimiento de la metaconsciente, que es de lo que quiero platicarles. Porque esta próxima sesión del próximo sábado a las 3 de la tarde, nos vamos a sumergir en este mundo para entender esas dimensiones de la experiencia religiosa desde el punto de vista de la psicología, los éxtasis místicos. Dice el doctor J. Rubia, en esta obra muy importante que yo me esmeré en que ustedes tuvieran, de manera que Adrián ya la preparó y se las va a mandar para que la puedan leer. Vamos a tratar, Adrián, de que sea antes del sábado, para que, digamos, el viernes la tengan y puedan por lo menos hojearla, para que me puedan acompañar más profundamente en el conocimiento de este documento.
Dice el doctor Rubia, las dos formas de pensamiento que durante el siglo XIX predominan en el entendimiento de lo que es el tema de la experiencia religiosa están, por una parte, los estudios de Sigmund Freud y su conocida interpretación de los sueños, en donde dividió el pensamiento humano en dos procesos psíquicos esencialmente diferentes, el primario y el proceso secundario, entendiendo que el aparato psíquico humano es capaz de expresar a partir del lenguaje onírico experiencias que no tenemos claramente, que no entendemos claramente, pero que son parte de la capacidad que tiene la mente sobre los símbolos más universales y los aspectos más generales de lo que es la conciencia, entendida esta como una forma de aparato psíquico en donde lo consciente y lo inconsciente se sumergen en una sola realidad. ¿Qué quiere decir este texto del doctor Sigmund Freud? Él descubre que a partir de la interpretación de los sueños es posible entender la neurosis humana, es posible entender lo que agobia o lo que angustia al ser humano, lo que más le preocupa, las heridas que trae, los traumas que ha vivido, y de alguna manera es a través de estos estudios que se puede conocer más profundamente esa conciencia. Es decir, que el psicoanálisis se vale de los sueños como una vía directa, una vía regia, dice Freud, hacia esa introspección, es decir, esa parte donde moramos y habitamos y vivimos y experimentamos la dulzura, experimentamos la belleza, experimentamos el dolor, la angustia, la aflicción, la desesperación, la negación, la muerte, la pérdida. Es decir, que a través del estudio de los sueños, Freud fue capaz y pudo dar alivio a las tensiones, a las ansiedades y a las angustias, para revelar al individuo en una profundidad espiritual mucho más amplia y en una profundidad psíquica donde las tensiones que nos agobian pueden ser interpretadas y manejadas para lograr no nada más la salud mental, sino la paz interior y la reconstrucción de nuestros procesos vitales hacia ámbitos de libertad y de sosiego. A través del psicoanálisis y de las herramientas de la psicología, es posible hacer de la vida un espacio de salud, de plenitud, sin dolor. Y pareciera que la religión participa enormemente en estos procesos. Pareciera que Dios es, desde el punto de vista literal de los estudios psicoanalíticos, en realidad un germen de autoridad. Es como si lo sagrado y lo profano tuvieran una interpretación que debidamente nos permite fluir en el entendimiento de lo que somos, de lo que anhelamos, de lo que deseamos, de lo que debemos alcanzar, de lo que nos libera, de lo que nos cobija de bienestar y nos da luz sobre nuestro entendimiento básico como seres humanos. Después dice el doctor Rubia, también para Jung existen dos formas de pensar: el pensamiento directo y los ensueños o pensamientos fantásticos. El primero operaría desde elementos lingüísticos, y el segundo, el pensamiento fantástico, se expresa en los sueños y en los niños y en los pueblos llamados primitivos, como mitos, como arquetipos, como símbolos, en donde las fuerzas de la conciencia son arquetipizadas, y el pensamiento onírico deja ver en todos estos arquetipos y en todos estos símbolos todo el enjambre de elementos de la conciencia
y por lo tanto, a través del entendimiento de los sueños, los ensueños y los símbolos y los mitos y los arquetipos, podemos hacer una reconstrucción de la retórica total de la conciencia en el ser humano, y así el entendimiento de la totalidad de nuestros seres se puede dar a través del estudio del pensamiento profundo, que Jung llamó así la psicología profunda. Es a donde nos vamos a adentrar. ¿Qué son los ángeles? Son símbolos, son arquetipos, pero liberadores. Claro que sabemos que en la angelología hay fuerzas oscuras. En la angelología sabemos que hay ángeles caídos desde el punto de vista del judaísmo. Y en el zaratustrismo, estos ángeles no son ángeles caídos, sino que son ángeles que siempre estuvieron en el lado de Arimán, es decir, en el lado del mal. Pero los ángeles, los arcángeles y todos estos seres alados, en realidad participan con nuestra aspiración hacia lo sagrado. Los ángeles están relacionados con Dios. Están relacionados con el destino, están relacionados con la buena muerte. En algunas religiones sabemos que los ángeles son los psicopompos, nos conducen más allá de este mundo a la vida eterna a través de caminos. En la mayoría de las religiones de Occidente, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo, los ángeles son portadores de luz y enviados de la divinidad, que tienen misiones específicas para el hombre. Zaratustra decía que tenemos un ángel de la guarda, que es una especie de alquimista, que si tenemos contacto con él, va a resolver nuestra vida y nos va a ayudar en ese tejido del desarrollo de los avatares del futuro, a ir hacia un futuro libre, lleno de bienestar y sin dolor. Yo a lo largo de mi vida he experimentado esta cercanía con estas fuerzas, no como algo teórico, sino como un campo práctico. Y es ahí a donde los quiero llevar este próximo sábado, en el curso taller de religiones comparados. Vamos a hablar de las variedades de la experiencia religiosa, desde el término de James, pero vamos a profundizar en las realidades, en lo que yo he visto y observado, y quiero hablar de 10 experiencias que tuve a lo largo de mi vida. Tengo muchas más, quizás 100 o 200, con ángeles, pero muy particularmente a los 7 años, allá en Iturbide 28, tuve mi primera experiencia con este fenómeno, y el segundo lo tuve en Nueva York, en una reunión internacional cuando se conmemoraron allá en Nueva York los 100 años de la fundación de la Sociedad Teosófica. Fue algo espectacular. Después tuve el siguiente contacto con este tipo de experiencias en 1977 y lo tuve en una comunidad cristiana donde pude ver lo que llaman los misioneros del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo en una comunidad de hablantes de lenguas. Pude ver cómo sucedía esto de el habla de las lenguas. Fue mi primera vez, después pues tuve muchas más oportunidades. Y ahí fue cuando vi directamente que hay algo luminoso que se presenta y cómo se comportaban los individuos. Después en Baborigame, en Chihuahua, pude ver un fenómeno entre grupos indígenas, que fue algo muy semejante, una entrada al éxtasis. Quiero aclarar que cuando estamos hablando de experiencias de éxtasis, estoy hablando de mis propias experiencias con el éxtasis. En cada una de estas fechas que estoy enumerando se presentaron los fenómenos del éxtasis. Es decir, cuando se da la conexión divina con lo sagrado. No estoy hablando de algo teórico, estoy hablando de algo real, de una vivencia. Y es que eso es la experiencia religiosa.
no se puede hablar de la religión si no es a partir de estas experiencias, como dice Mircea Eliade, reales, donde el alma es arrobada y es arropada por lo sagrado, y entonces viene un enjambre de fuerzas y de conexiones, y vivimos la experiencia, y lo que hacemos es narrarla desde la experiencia misma, y obviamente se producen muchos fenómenos de ver, de oír, de tocar, de sentir, ya que el cuerpo se convierte en una especie de herramienta o instrumento para que estos fenómenos se den. Y obviamente ahí pude ver curaciones chamánicas. Yo pues no sabía nada de eso, tenía apenas 17, 18 años, eso fue hace mucho tiempo, y bueno, solamente lo vi, lo presencié. Después en 1993, John Grinder, un creador de estudios sobre este fenómeno, fundador de la programación neurolingüística, llevó a Tamaulipas a una cárcel, una experiencia religiosa en la que puede participar con internos de una cárcel, que fue una caminata en brasas, y también se presentaron una serie de fenómenos que ya les iré platicando en su momento. En 1997, en Japón, tuve la oportunidad de ir al Monte Kubote, donde los monjes budistas entran en éxtasis en el 4.º al 5.º día del ayuno. Sabemos que hay muchas técnicas para provocar el éxtasis. Están las plantas sagradas que utilizaron los chamanes aquí en el México antiguo, prehispánico, o en cualquier lugar del mundo. Están los rezos de los budistas, que durante 4 o 5 días no comen, casi no duermen, y se mantienen en oración, y entonces entran al éxtasis a partir del ayuno, cosa que también vi en algunos lugares con misioneros cristianos que también provocaban el ayuno y el éxtasis en comunidades cristianas. Y ya les platicaré cómo fueron mis experiencias con las comunidades cristianas, que las hay de diferentes grupos religiosos. Hay católicos, por supuesto. Quienes más saben de esto en el mundo católico son los jesuitas. Bueno, las experiencias que yo he tenido han sido al lado de jesuitas. Y también los grupos protestantes, los anabaptistas muy particularmente, provocan estos éxtasis, estos ejercicios y estos actos místicos, en donde obviamente la conciencia se libera. Y lo que vi entre los budistas de Japón y lo que vi entre los anabaptistas en Estados Unidos y los católicos aquí en México, pues es verdaderamente maravilloso. Pero estoy hablando de la experiencia religiosa, no estoy hablando de algo, de elementos teóricos, estoy hablando de realidades en donde se contacta la conexión, sucede la conexión. Y luego también tuve una experiencia con los indios tarahumaras, en la Sierra Tarahumara, con grupos de chamanes, y luego viví otro con grupos de yogis, hindúes, que vinieron a Tamaulipas también a las cárceles a trabajar con sistemas de éxtasis con internos de las propias cárceles. Y obviamente en Japón otra vez, en 1998, tuve la segunda oportunidad de entrar al Monte Kubote y de participar en otra ceremonia. En todos estos casos, lo que yo viví fueron experiencias. Obviamente estoy mencionando las primeras que tuve hace muchísimos años, que la primera fue en 1960, hace muchos años de esto. Y obviamente las consecuencias de todo esto es lo que vamos a profundizar, porque lo que voy a pedirles es que puedan provocar ustedes, con el uso de las herramientas que les voy a dar, su primera o alguna de sus primeras experiencias religiosas, para que se dé la conexión, para que no se quede en teoría, en el campo de la creencia o de lo mítico, sino para que puedan verlo desde la propia vivencia. Y esa es la intención de abordar este tema de manera tan científica y tan seria y tan profunda. Van a recibir también
los documentos de Antonio Damasio, de Joseph Schembauer, los documentos del doctor Antonio J. Rubia, que son documentos científicos para entender un poco lo que van a vivir, para que no quede únicamente como un hecho de, pues sentí esto, vi esto, toqué esto, sino que realmente tengan una mayor apertura y una mayor capacidad de entender el fenómeno de lo luminoso, de lo sagrado y de los éxtasis místicos, entendidos estos como algo natural. O sea, el éxtasis místico existe en todas las religiones. He estado yo con grupos confucianos, con grupos taoístas, con grupos islámicos. He tenido la fortuna de estar con derviches, he tenido la fortuna de estar con sufis, que son practicantes de éxtasis en el mundo islámico. Pero el fenómeno religioso es uno solo. No importa si es cristiano, si es zoroastriano, si es católico, si es protestante, tampoco importa si es una religión chamánica, prehispánica, o de grupo indígena, o de los maoríes del centro del Pacífico, o del macizo siberiano, de la Tunguska en la Rusia oriental y en la Siberia occidental. No, lo importante es que entendamos que la experiencia religiosa, como dice William James, es una. Y cualquiera que sea el acceso, por el camino que tú vayas, pues vas a entender que es una revelación de lo sagrado, de lo sublime, en donde los ángeles dejan de ser cosas para convertirse en seres con los que tenemos posibilidades de una alquimia del alma, como dice Jung, para entender el regalo del éxtasis, el regalo de la experiencia. Y de esa manera uno cambia, porque cambia. Nunca vuelves a ser la misma persona. Después de una experiencia de éxtasis, nunca más vas a pensar igual. Y bueno, una vez un sacerdote que quiero yo mucho, un sacerdote jesuita que ha sido mi guía espiritual toda mi vida, me dijo, a ver, vamos a suponer que tú hubieras estado ahí con Moisés a la hora que se abrieron las aguas. Vamos a suponer que tú hubieras podido estar ahí con Moisés abriendo las aguas, o vamos a suponer que pudiste haber estado tú a la hora de que Jesús resucitó a Lázaro y lo viste, y lo viviste, y lo sentiste. O vamos a suponer que estabas con San Pedro el día que Jesús le dijo, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Bueno, pues ojalá que hubieras podido estar en esos momentos, pero eso es la experiencia religiosa. Cuando te toca, cuando la vives, cuando ya no es algo que tienes que creer, sino que es algo que ya tienes que pasó por los poros de tu piel, que viste, oíste, sentiste, tocaste y te arrebató, porque esa es la palabra clave que utilizan los místicos, el arrebato, como decía Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, el arrebato del éxtasis. La vida es diferente, el mundo es distinto. Hay una paz espiritual tan profunda que nada se parece a esa experiencia. Claro, los neurobiólogos nos van a decir, es serotonina. Es la serotonina que ha entrado al nivel del neocórtex frontal y que está provocando esta sensación de relajación y de paz interior. Bueno, pues sí, es cierto, es la serotonina. Eso es lo que veíamos, lo que yo vi en el Monte Cubote cuando estaban los monjes en estado de éxtasis, que tenían 5 o 6 días sin comer y sin dormir y que no sentían hambre ni frío. Y los estaban monitoreando porque había computadoras ahí y les estaban sacando sangre para ver qué estaba pasando dentro de sus arterias, dentro de sus venas. Los paquetes de serotonina eran cantidades inmensas. Bueno, pero esa es la parte científica de la molécula que el neurobiólogo define como parte del éxtasis desde el punto de vista de la neurociencia y la neurobiología. Pero la experiencia del monje, lo que después del monje nos dijo, después de una semana o dos en que nos reuníamos con estos monjes y nos explicaban su vivencia, bueno, ese es el otro lado de la experiencia del éxtasis. Y es muy interesante las cosas que yo pude ver allá en Japón,
de cómo los ángeles, que no son mencionados en las fuentes budistas, ni tampoco son mencionados en las fuentes taoístas, ni tampoco en la religión tradicional del Japón, no se menciona específicamente la existencia de estos ángeles. Sin embargo, las visiones que ellos tuvieron, las sensaciones con fuentes de luz, pues equivalían, eran muy parecido a lo que ven los cristianos y los musulmanes y los zoroastrianos cuando están en éxtasis. Es como si los campos se unificaran. Bueno, todo eso es parte de lo que van a vivir conmigo este próximo sábado a las 3 de la tarde, y por eso les quiero pedir que estén preparados. Y la preparación consiste en no comer alimentos 2 horas antes para que no vayan a tener ninguna reacción adversa. Mantengan una dieta ese día sin grasas, traten de comer frutas, verduras, un poco de pollo si pueden consumir, pues para que no vaya a haber esta problemática con el cuerpo, dado que vamos a tener una sesión práctica, no vamos a tener un conocimiento teórico, sino que vamos a vivir la experiencia del éxtasis para tener de qué hablar, ya desde la experiencia, ya desde la conciencia, ya desde como dice William James en esta conferencia maravillosa que dio hace tanto tiempo, en 1901, verdad y realidad. El que no ha sentido y ha vivido la experiencia religiosa no puede hablar de religión, no tiene herramientas para explicarlo, no tiene manera de comunicarlo, tiene que vivirlo el que lo vive para que se entienda desde esta visión todo lo que ocurre en el cuerpo, en las moléculas químicas, en las estructuras orgánicas, y en qué forma eso nos transforma y nos puede provocar iluminación. Cuando Buda se iluminó, dirían los neurobiólogos de hoy, era 96.6 de serotonina seguramente en el centro nervioso cortical de su córtex frontal. Pero eso no nos sirve de nada que nos lo explique. Lo importante para entender la iluminación del budismo es entender lo que se vivió a nivel de las emociones y las sensaciones de lo sublime en el desarrollo de la conciencia. Dice en El Alquimista, dice Paulo Coelho que la experiencia espiritual es como un acto de alquimia, es un acto de transformación, nada más cierto y nada más verdadero, y se los comparto desde mi propia experiencia personal. Y espero ser un buen guía para ustedes este próximo sábado, para que se nutran y profundicen en este mundo de los ángeles. Y ya me dirán después ustedes a mí, yo los escucharé acerca de sus experiencias y sus vivencias con las técnicas de éxtasis que nos van a permitir abrir este umbral. Y gracias, amigos. Eso es básicamente. Vamos a empezar a las 3 de la tarde en punto. Y vamos a pedirles que estas 4 horas que vamos a estar juntos este sábado, pues estén concentrados y atentos y estén en sosiego para que la profundidad de la experiencia sea aún mayor. No tengan comidita por ahí, hagan todo eso temprano, libérense de pendientes y preocupaciones, saquen en ese momento todo de sus vidas para que la experiencia sea total y que sea arrobadora, y que entonces lo vivan así, desde la fuente. Y ese es el objetivo de estos talleres de estudio de la religión, desde el punto de vista de lo sagrado, es decir, la verdadera experiencia espiritual, y que en todas las religiones es muy parecida. Yo diría, como dice Jung, nunca distinguí diferencias. La experiencia espiritual es una y siempre la misma. Amigos, muchas gracias. Buenas noches. Y parece que hay una tarjetita por aquí que me va a pasar. Mi teléfono, para que quiera entrar.
Bueno, aquí me están pidiendo, algunas personas tienen interés en conocer más sobre este tema y quieren incorporarse a la experiencia. Bueno, les voy a dar el siguiente número: 55 73 41 39 64. Repito, 55 73 41 39 64. Con Adrián. Si tienen ustedes interés de participar, Adrián les podrá dar toda la información. Pero vamos a tener esta experiencia el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y obviamente, quienes son parte de este seminario, de este taller sobre historia profunda de la religión, tendrán todos los materiales que corresponden a la parte de estudios de psicoanálisis, neurobiología y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con éxtasis místicos desde el punto de vista de la psicología de la religión. Van a tener sus materiales previamente para que puedan leerlos antes de la experiencia. Especialmente el trabajo sobre neurociencias, todo lo que son neurociencias de la experiencia religiosa. Y amigos, muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Este sábado, ¿hoy qué estamos, Adrián? Martes. Hoy estamos a martes, o sea, nos queda miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 días para prepararse muy bien y para poder vivir esta experiencia con total profundidad y espiritualidad. Y sobre todo, la paz que van a llevar a sus vidas y que van a mantener en lo más profundo de su corazón. Porque nuestra alma es inmortal y el trabajo del alma comienza por el conocimiento de nosotros mismos y nuestras vías de expresión de lo sagrado a partir de la experiencia religiosa. Amigos, gracias. Infinitamente gracias.